Aleluya, vamos a darle palmas al Señor de la gloria. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu, Señor. Gracias por amarnos con ese amor eterno que tú has tenido para con nosotros. Te damos gracias a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Aleluya, vamos a darle palmas al Señor de la gloria. Gloria a Dios, bienvenidos cada uno de ustedes, nos gozamos. Qué bueno es estar juntos, congregados para adorar y bendecir el nombre del Señor. Bueno, nos damos la bienvenida. ¿Tenemos a alguien que viene por primera vez? Allá está una parejita, bienvenidos, nos gozamos poderle tener, ¿ok? Denle un aplauso al Señor por la vida de nuestros hermanos. Gloria a Dios. Bien, bueno, vamos a compartir la palabra. Antes, quisiera solamente hacer un anuncio. Nuestros hermanos, nuestra hermana Xiomi, nuestra hermana Patti, si tienen en su corazón, estas sillas tienen ya 16 años y muchas de esas ya están rotas, ¿ve? Y quisiéramos ver si podemos juntar para poder comprar sillas nuevas. Las están viendo ellas en un lugar donde son más bonitas, más amplias, más cómodas también. Entonces, lo que vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho en esta casa, es voluntariamente, ¿verdad? El que les guste cooperar para estas sillas, bueno, por favor solamente dígale a la hermana Xiomi si usted va a comprar una, si usted va a comprar 5, si usted va a comprar las que usted quiera, ¿verdad? Para donar y poder tener esas sillas, que yo sé que esas son para nuestra propia comodidad. Amén. Y la vamos a hacer así porque yo creo que ya es suficiente. La otra vez pregunté por cuánto nos cobraban por forrar otra vez las sillas. Costaban 45. Entonces, si cuestan, parece 68, algo así, pues mejor vale más comprarla, ¿no? Entonces, así que le dejamos eso en su corazón, que yo sé que nada de lo que usted haga para el Señor se queda sin recompensa. Siempre Dios honra. Amén. Bien, bueno, vamos y gracias a los que ya se inscribieron, a los que ya, porque he escuchado que ya varios hermanos se han estado reportando, ¿verdad? Nuestra hermana Elena con Horacio también, ellos ayer me trajeron un título de un carro, van a donar un carro. Amén. Así que cuanto nos den de ese carro, bueno, se va a usar para las sillas. ¿Está bien? Bien, bueno, vamos a abrir la escritura, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, según el plan suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hoy quisiera compartir con ustedes: Dios nos llamó y nos eligió, ¿para qué? Dios nos llamó y nos eligió, ¿para qué? Muchas de las veces quizá el mundo se pregunta: ¿para qué yo estoy en esta tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? No sé si alguna vez le ha pasado, que a veces sientes como que no tiene sentido la vida. ¿Para qué estoy en esta tierra? Muchos tienen ese tipo de pensamientos, pero no solamente el hombre y la mujer secular, sin que no conozca del Señor, sino muchas de las veces también la iglesia se pregunta: ¿qué estoy? Realmente, ¿para qué estoy? ¿Para qué fui llamado? ¿Cuál es la razón del por qué el Señor me llamó por su gracia? Y hoy yo quisiera poder, con la escritura, mostrarle para qué Dios nos llamó y nos escogió. Dios no te escogió para que estés sentado todo el tiempo allí. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hay una parábola que quisiera comenzar con esa. Mateo capítulo 22, versículo 1. Hay una parábola en la que Jesús nos habla del llamado de Dios
que hace a los hombres a su reino, el cual no debería de rechazarse ni de ignorar este llamado que el Señor hace. Mateo capítulo 22, les cuento el contexto. El Señor ya estaba para ir a la cruz y Él realmente está confrontando a los fariseos de aquellos tiempos, a los religiosos de aquellos tiempos, y lo hace por medio de esta parábola, que es una historia que tiene un significado espiritual realmente. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. La primera pregunta es: ¿quién es el rey? Cuando el Señor está hablando acerca de este pasaje, bueno, el rey ahí es Dios. La boda representa a esa unión con Cristo, a ese pertenecer al reino. Dios siempre está llamando a eso. Y luego dice que era boda de su hijo. El hijo es Cristo. El Señor comienza a hablar por medio de esta parábola, pero tiene un significado realmente espiritual. El versículo 3 dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados, a los invitados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Qué pasó con ellos? No quisieron venir. ¿Ve? El rey hace una invitación a estas bodas y los siervos, que son los profetas, los envió el Señor. Y envió los profetas al pueblo de Israel a llamarlos al arrepentimiento, a traerlos para que pertenezcan a un reino eterno. Pero ellos no quisieron. Los convidados no quisieron. Sino todo lo contrario. Miren lo que dice el versículo 4. La gracia de Dios, siempre tan extensa, tan amplia, tan grande, volvió a enviar otros siervos. Te va a encontrar en la Escritura los profetas mayores, profetas menores, ¿verdad? Hubo hombres, tanto una y otra vez, Dios enviándolos. Y volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Usted está escuchando esta invitación. No solamente la hizo una vez, sino que la hizo otra vez. Y Dios en su gracia así siempre está haciendo. Siempre Dios está invitando al hombre, siempre lo está llamando, siempre está diciéndole: yo soy un Dios de misericordia, yo soy un Dios de gracia. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, amados, lo hace con nosotros. Pero mire la actitud que ellos tuvieron. En vez de valorar lo que el rey había hecho, unas bodas, ya tenía la comida lista, todo preparado. Es lo que el Señor realmente ha hecho en este tiempo. Dios ha dado a su Hijo. Dios nos da la salvación por gracia. No es por algo que nosotros vayamos a hacer. Es por la gracia bendita del Señor que lo hace. Todo lo ha hecho Él. No hay nada que nosotros, ¿verdad?, humanamente podamos hacer para completar nuestra salvación. Él es el que salva. Él es el que obra en tu corazón. Él es el que te produce el querer como el hacer, dice la palabra, su perfecta voluntad. Entonces el Señor tenía todo preparado. Ahora mire por favor lo que estos hombres hacen. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso. ¿Sin qué? Sin hacer caso. Dice, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Cuál fue la respuesta de alguno de ellos? Bueno, ahí dice, realmente que rechazaron, fueron indiferentes a ese llamado del Señor. ¿Ve? Ellos comenzaron a poner excusas: no tengo tiempo, es que tengo que ir a mis negocios,
quizá a las yardas, quizá a la mecánica, quizá al restaurante, quizá a limpiar casa, yo no sé, pero hay tantas excusas que muchas de las veces ponemos para ese llamado que el Señor nos está haciendo. ¿Ve? Pero mire, Dios tan bueno y tan misericordioso, hay hombres y mujeres que rechazan esa misericordia, esa gracia de Dios. Ignoran el llamado. Aunque hay hombres a veces hablándote, el Espíritu Santo dentro de ti incomodándote, y a veces vivimos rechazando al Señor. Ahora, miren lo que dice el verso 6. Esos fueron unos siervos, que realmente los siervos son el pueblo de Israel, y son también muchos de los que Dios llama en este tiempo. Y dice, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Cuál fue la respuesta de estos otros? El Señor le está contando esta parábola al pueblo de Israel y le está hablando lo que ellos iban a hacer, porque eso fue lo que hicieron. Juan es el último profeta y el Señor viene como el profeta mayor, y a él también lo matan, ¿cierto? A él también lo crucifican en la cruz. Entonces el Señor aquí les está hablando proféticamente de lo que el Señor iba a padecer en la cruz. El versículo 7, oiga esto, el versículo 7 dice, al oír el rey se enojó y envió sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. En el año 70 Dios envió a los romanos y destruyeron la ciudad. ¿Ve? ¿Sabe por qué? Porque vivieron rechazando el llamado que el Señor les estaba haciendo. El Señor en una ocasión dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise como la gallina cubrirlos? Pero ustedes no quisieron. ¿Ve? Dios siempre estuvo llamando al pueblo de Israel, así como también Dios lo está haciendo hoy. Porque la Escritura dice que Dios ha derramado de su Espíritu sobre toda carne. La luz alumbra a todos los hombres. Hoy en este tiempo el Espíritu Santo del Señor está hablándole al corazón de la gente. Lo que pasa es que muchas de las veces ellos son indiferentes a ese llamado. Ellos se oponen a ese llamado del Señor. Entonces dijo a sus siervos, oiga, la gracia bendita del Señor. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Dios no va a cambiar de plan. Dios lo va a hacer y así siempre lo ha hecho. Cuando hay alguien que no quiere, bueno, Dios usa a alguien más. El pueblo de Israel no quiso, Dios usa a alguien más. Por eso dice, las bodas ya están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Por eso es que hoy Dios, ¿verdad?, está llamando, ¿ve?, de diferentes razas, de diferentes colores, naciones. Dios está llamando en este tiempo al arrepentimiento, a que vengan a Cristo. Dice el verso 10, y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y qué, y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Oiga eso es lo que el Señor hace con los que hemos creído en Cristo. ¿Ve? Hay tantos hombres que han salido a compartir y comparten y son testimonios en sus trabajos, donde quiera que ellos están, y Dios los usa, ¿ve?, para ese llamado que le está haciendo Dios al hombre, para que vengan, para que ellos participen de esta gran fiesta. Ahora, miren lo que dice el texto. Definitivamente que allí, por cuanto los judíos rechazaron ese llamado, Dios comienza a llamar ahora a los gentiles. Dios comienza a llamar a los pecadores, a todo tipo de personas. Ahora es la oportunidad, ahora es el tiempo de gracia manifestado a favor de nosotros. Y dice el versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados. Oiga, y entró el rey para ver a los convidados, a estos que eran pecadores, a estos que estaban por allá todos desordenados, a estos que no le buscaban, porque esos fuimos nosotros.
Dice el Señor, fui hallado de los que no me buscaban. Porque Él es el que vino. Él es el que viene a buscarte. Él es el que viene a llamarte por medio de su Santo Espíritu. Pero el rey salió a ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Oiga eso. ¿Sabe que en la cultura judía había una tradición que siempre que auspiciaba, por ejemplo, una boda, preparaba las ropas para los invitados? Así que cuando llegaban, ellos tenían que quitarse su ropa y ponerse la ropa que tenían que estar usando para esa boda. Pero ¿qué dice allí la Escritura? La Escritura dice que allí estaba uno que no estaba vestido de boda. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué es que no estaba vestido de bodas? ¿Cuál pudieron haber sido las razones? Bueno, es muy posible, ¿verdad?, que no vio importante esta reunión, no vio importante esta boda, que dijo, bueno, yo no me pongo el vestido que me está diciendo el rey que me ponga. O se puso solamente la mitad quizá, y la mitad iba con otro tipo de ropa, no sé. Pero allí el reclamo del rey es, ¿por qué no estás vestido de boda? ¿Sabe que eso era una afrenta para el rey? Eso realmente estaba rechazando al rey. Esto estaba rechazando a su voluntad, a su propósito, lo que él quería que sucediese en esa boda, que todos se miraran parecidos al novio. ¿Ve? Pero ese hombre no quiso. Ahora, mira el verso 12. Dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Este fue el que no creyó que era importante. Había recibido el llamado. Estaba allí, pero estaba viviendo como él quería. Estaba allí haciendo su propia voluntad y no la voluntad del rey. Estaba allí, pero en sus propios pensamientos y no en el deseo del corazón del rey. Entonces mira lo que dice el rey. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, y allí será, ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos, ¿los qué? Los escogidos. Oigan, mis amados hermanos, nosotros somos esos llamados ahora. Somos llamados a pertenecer a esa unión con Cristo. Somos llamados a pertenecer a esa gloriosa boda. La pregunta es cómo llegamos a esa boda. Ya recibimos el llamado, pero allí en esa casa, ¿ve? El Padre manda a que hay que quitarse ciertas ropas y hay que ponernos otras ropas. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses dice, despojaos del viejo hombre que está viciado y vestidos del nuevo hombre. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere. Entonces hay muchos que dicen, sí, yo fui llamado y gloria a Dios por el llamado, pero ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo te estás conduciendo? Como tú quieres, con tus pensamientos siempre, haciendo tu voluntad y no la voluntad del Señor. Así que si nosotros estamos entendiendo que Dios nos hace el llamado, pero que nos hace un llamado para vestirnos como Él dice que debemos de hacerlo, no como nosotros decimos. Ahora, eso es lo primero que quisiera yo que usted entendiese. Que Dios le hace un llamado a todos los hombres para que vengan a pertenecer a este reino. Ojalá y no lo rechaces. Y una vez habiendo recibido este llamado, Dios también te dice la manera como quiere que te conduzcas en esta boda. Ahora, lo segundo que quisiera compartir con ustedes, porque estamos hablando acerca de para qué Dios nos llamó y nos escogió.
Entonces nos escogió para pertenecer a su reino primero. Pero lo segundo, Dios nos llama a hacer su voluntad. ¿A qué? Hacer su voluntad, no la nuestra. ¿Ve? Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Oiga bien lo que el Señor Jesús dice, porque aquí nos enseña a Él cuál es la voluntad del Padre. Dice que todo aquel que ve al Hijo, y luego dice, y cree en el Hijo, ¿qué? Tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Así que aquí nosotros podemos ver cuál es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que veamos al Hijo. Es que creamos en el Hijo. Pongamos nuestra confianza en el Hijo. No en nuestras fuerzas, no en nuestras obras, sino en lo que el Hijo hizo. En lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Porque el Señor dice que todo aquel que cree, Él lo resucitará en el día postrero. El Señor nos resucitará. Todos aquellos que han puesto su confianza, su dependencia, todos aquellos que atendieron al llamado del Padre, a la voluntad del Padre, a creer en Cristo, a recibir a Cristo, a someterse a Cristo, a obedecer a Cristo. La Escritura dice que aunque estemos muertos y hemos creído en Él, seguiremos viviendo. Ahora, en la Escritura, amados hermanos, usted va a encontrar que hay dos resurrecciones. La primera es espiritual. Porque recuerden que lo que sucedió con Adán cuando desobedeció el mandamiento, Dios le dijo, si tú comes de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, tú vas a morir. Y ya sabemos que él desobedeció y comió de ese árbol que Dios le había prohibido. Y el hombre murió espiritualmente, siguió viviendo físicamente. Pero esa naturaleza divina, ese espíritu del Señor dentro del hombre dice que se apartó, porque eso quiere decir muerte, separación. Dios se apartó del hombre. Y el hombre comenzó a vivir de acuerdo a sus propios pensamientos, de acuerdo a sus propios deseos, una voluntad corrompida, pensamientos corrompidos. Entonces, lo primero que el Señor hace es darnos vida espiritual. Mira lo que dice Juan, ahí mismo, pero ahora capítulo 5, verso 24. Y aquí el Señor nos muestra cómo Dios el Padre ha escogido al Hijo para dar vida eterna. Pero también Dios el Padre ha escogido al Hijo para juzgar al final de los tiempos. Miren lo que dice el texto, Juan capítulo 5, verso 24. El Señor hablando aquí. Por eso hay que atender este llamado. Si tú eres una persona que nos estás visitando y quizás no crees, dices tú, bueno, yo nomás voy para escuchar. ¿Ve? O usted que es joven, quizás no le ha dado importancia de vida a este llamado del Señor. Quizás vienes porque papá te dice que vengas. Déjame decirte una cosa, Dios ha extendido su gracia, su misericordia para ti en este tiempo. Pero llegará un momento que esa puerta se cerrará. Y Él ya no vendrá como Salvador, sino como juez. Ahora, miren lo que dice el Señor. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué cosa? Vida eterna. Vida eterna, vida por siempre. Vida eterna. Y no vendrá a condenación, no va a estar separado de Dios. Mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Esa es la vida espiritual que el Salvador nos otorga cuando creemos en Él, cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando obedecemos a Él, cuando caminamos en Él. Eso es lo que otorga el Señor, vida eterna. ¿Ve? Y eso, amados, hay que celebrarlo. Eso hay que vivir gozoso por esta obra maravillosa que Dios ha hecho a través de su Hijo. Ahora, mira lo que sigue diciendo el versículo 25. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, aquí está hablando de los muertos espirituales, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios,
Y los que la oyeren, ¿qué? Vivirán. ¿Ve? Por eso es que hay una voz del Señor que hoy está hablando a las conciencias de los hombres. Hay una voz del Señor que hoy está corrigiendo en los corazones de los hombres. Hay una voz del Espíritu Santo a hoy, ¿verdad?, que está guiando al hombre al arrepentimiento. Y todo aquel hombre o mujer que escucha esta voz, que escucha este sentir del Señor que te está llamando y pones tu confianza y tu dependencia en Él, dice la Escritura que tú vienes a ser resucitado espiritualmente primero. Dicho de otra manera, vuelves a tener la vida que se perdió en Adán. Por gracia, Dios el Padre nos las da. Ahora, a mí lo que sigue diciendo, pero es importante escuchar la voz. Es posible que yo estoy hablando palabras, pero hay una voz interna que tú no puedes rechazar. Hay dos tipos de llamados que el Señor hace. Uno lo hace a través de su iglesia, a través de los predicadores. Pero hay otro llamado que tú no deberías de rechazar, que es el llamado del Espíritu Santo que hace a tu corazón. Ahora, mira lo que dice, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí están nuestros atributos. ¿Ve? Verso 27. Y también le dio autoridad el Padre al Hijo de hacer ¿qué cosa? Juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Por eso usted va a encontrar siempre cómo los apóstoles llamaban a la gente a este llamado, que es uno de los llamados primarios que debemos de siempre, ¿verdad?, atender. Siempre debemos de estar predicando los que conocemos la palabra. ¿Ve? Dios ha pasado el tiempo de esta ignorancia. Manda a todos los hombres a que se arrepientan y vengan, porque un día el Señor juzgará al hombre. En aquel día Dios va a juzgar como juez, ya no como salvador. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? Mira lo que dice acá. Dice, no os maravilléis de esto. Como que los discípulos se quedaron como, ¿what? Ahora tú también, ¿verdad?, vas a dar resurrección. Los judíos habían entendido que la resurrección Dios la daba al final. ¿Ve? Pero primero les empezó a hablar de una resurrección espiritual. Ahora les va a hablar de una resurrección, ¿verdad?, física del cuerpo. Mire, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, aquí son los muertos que han muerto en Cristo y también los muertos que han muerto sin Cristo. En esa resurrección todos van a resucitar. Mire, oirán también la voz. Los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección. Y ya sabemos que si hacemos algo bueno a hoy, no es por nosotros. Es por su gracia, es por su naturaleza divina, es por su poder, es por su fuerza. Porque nosotros estábamos inhabilitados para hacer buenas obras. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, era imposible. Todas las obras que hacíamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Escritura, que eran como trapos de inmundicia. ¿Ve? Eran como trapos que usaban en aquellos tiempos las mujeres en un tiempo de menstruación. Así eran las obras, o así son las obras del hombre que no tiene la vida de Dios. Por eso es que si hay alguna buena obra que tú y yo podamos hacer, es por su gracia, es por Él, es por su naturaleza divina, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces van a oír la voz aquellos que un día atendieron a este llamado. Verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección ¿de qué? De condenación. Un día el Señor va a juzgar a los hombres. Y ahí, amados, se van a acabar todas las excusas. Todas las excusas que nosotros ponemos para atender a este llamado. Así como en la parábola. ¿Ve? Llegará un momento que se van a acabar todas las excusas. También para los que quieren vivir, que atienden al llamado, pero quieren vivir como ellos quieren, también un día se van a acabar esas excusas. ¿Ve? Entonces, yo quiero decirles algo. Ustedes no confundan estas dos cosas. Es verdad que hay siempre gente legalista. La gente legalista piensa que ella se puede salvar por su fuerza, por sus obras, ¿verdad? Por lo que ellos hacen.
Y eso es imposible. Eso es un error por completo. Pero también hay otros que quieren vivir porque están en la gracia como quieran. ¿Ve? Es que Cristo ya pagó. Cristo ya murió por mí. Gloria a Dios por eso. Pero eso no te da licencia para que vivas como quieres. Pecaremos, dice Pablo, para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Ve? Pero muchas de las veces esa es la tragedia, ¿verdad? Del hombre que está recibiendo el llamado, pero su corazón realmente no lo está rindiendo al Señor, sino que quiere seguir viviendo en su propia voluntad. Entonces no nos vayamos a confundir y vayamos a vivir estas dos cosas, ya sea esta o la otra, sino hagamos lo que el Espíritu Santo del Señor nos dice en nuestro propio corazón y las Escrituras nos mandan a hacer. ¿Ve? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bueno, que creamos en el Hijo, que pongamos nuestra confianza en el Hijo. Y Él nos garantiza de que nos da resurrección espiritual. Y también nos garantiza de que nos da resurrección corporal al final de los tiempos. Es cierto, vamos a ir a las tumbas si el Señor no viene. Pero un día a esos que creyeron en el Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor los levantará, los resucitará. Y jamás nunca van a morir. Esa es la promesa gloriosa del Señor. Ahora, Dios hace otro llamado. Dios hace un llamado no a la inmundicia, sino a la santificación. Miren lo que dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia. ¿Ve? Como aquel que recibió el llamado, pero quería estar allí como él quería. Dios no nos ha llamado para eso. Dios no te ha llamado, ¿verdad?, para que tú hagas lo que quieres. No, hermanos, no. Dios te ha llamado para que ahora comiences a aprender a someterte a su voluntad y que tu propia voluntad comience a morir. Esa es la cruz que Jesús dijo. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Porque el que pierda su vida la va a hallar. ¿Cierto? Entonces, si queremos realmente seguir al Señor, vivir en el Señor, aprendamos a seguir al Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Ve? Ahora, mire lo que dice acá. Entonces, pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. ¿Qué es la santificación? Yo le pregunto. La santificación es la separación que Dios ha hecho. ¿Ve? Pero hay una santificación progresiva. Dios primero nos aparta y posteriormente comienza a transformarnos a través de esa santificación. Allí es donde Dios le ha dado participación al hombre. Dios le da su vida, Dios le da su espíritu, pero ahora lo hace responsable al hombre. ¿En qué? En la santificación. Él la comienza por esa vida santa. Él nos da su espíritu. ¿Ve? Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él pone su espíritu, pero ahora Él nos dice cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, no andar en inmundicia. ¿Qué es andar en inmundicia? Inmundicia significa impureza moral, ¿ve? Suciedad espiritual, corrupción interna. O sea, se refiere no solamente a las cosas externas que podamos hacer, sino a esas cosas que están dentro del corazón y que solamente nosotros y Dios las sabe. Dios no quiere que vivamos así. Dios no quiere que vivamos con un corazón inmundo, hermano. Dios quiere que vivamos con un corazón limpio, transparente, delante del Señor. Por eso es que ha hecho morar su espíritu en tu corazón. Por eso es que está dentro de ti, ¿ve? Hablándote. ¿Por qué? Porque Él quiere limpiarte. Imposible fuera si Él no estuviese que pudiésemos ser limpios. Imposible. Es por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, por eso es que es importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? ¿A qué cosa? A obedecer a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra, ¿qué?
santificación, nuestra santificación. Vengan conmigo ahora a Efesios capítulo 4, verso 21. ¿Para qué fuimos llamados y escogidos? Fuimos llamados a este glorioso reino, a creer en Jesucristo. Fuimos llamados a ser santos, como Él dice su palabra es santo. Ahora la pregunta sería ¿cómo? Bueno, miren lo que dice el Señor, Efesios capítulo 4, verso 21. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Oiga, aquí la pregunta sería para el apóstol Pablo, pero estos hermanos gentiles, ya Jesús ya no está. Él ya resucitó y ya ascendió al Padre. ¿Cómo es que estos hermanos gentiles van a ser enseñados por Jesús? Bueno, el Señor Jesús mismo dijo, yo y el Padre vendremos y haremos morada en vosotros, dijo. ¿Ve? Y a hoy el Señor mismo, por medio de su Espíritu, adentro de nosotros, nos comienza a enseñar. Nos comienza a enseñar. Hay veces que le preguntan a uno, pastor, ¿y esto será malo? Tú ya sabes la respuesta. Si eres un hijo de Dios, tú sabes. ¿Qué te dice el Espíritu Santo del Señor? ¿No será que vienes a buscar una justificación? Porque el Espíritu mismo adentro de ti te dice. Por eso dice aquí el apóstol, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, miren lo que dice el verso 22. Y Pablo les muestra cómo es que ellos pueden ser limpiados. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿De qué? Del viejo hombre. ¿Ve? ¿Se acuerda de la parábola? No se quiso quitar las ropas. Entonces, tú y yo debemos despojarnos. Ya vamos a ver. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Número 2, hay como 3 pasos o 3 formas. Dice, la primera es despojaos del viejo hombre. La segunda, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y la tercera, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A ver, ¿qué es ser despojado del viejo hombre? El viejo hombre siempre representa esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y todas esas cosas que nosotros practicábamos anteriormente. Ese es el viejo hombre. A eso se refiere Pablo con respecto al viejo hombre. Esas actitudes que tiene el viejo hombre, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, orgullo, envidia, amargura. El orgullo es esa persona que se cree mayor que el otro. Se cree mejor que el otro. ¿Ve? La envidia es desear algo que otro tiene. Y si compró el hermano su casa y tú no tienes casa, estás todo enojado. ¿Ve? Y si compró su carro, también te estás todo enojado. Eso tiene que ver con el viejo hombre. Eso hay que quitarlo, dice el apóstol. ¿Ve? El egoísmo. ¿Ve? Buscar lo suyo propio. La incredulidad, no creer. ¿Será que eso será de Dios? Dicen. Bueno, eso es incredulidad. Eso está en el corazón del viejo hombre. ¿Ve? Pecados que desarrolla el viejo hombre. Bueno, por ejemplo, la ira. Esas cosas que nomás de repente como que se endemonia, hermano, la persona. ¿Ve? Y no tiene control la boca. ¿Ve? Bueno, eso tiene que ver con el viejo hombre. Y Pablo dice, despojaos de eso. Mentira, hipocresía, maldad en el corazón. Esas cosas que están dentro del corazón. Dios quiere que despojemos de eso. Amado, Dios te conoce. El Espíritu Santo del Señor te conoce. Yo no sé cuántos han experimentado ese redarguir del Señor en el interior de su corazón. ¿Ve? Y siente usted como, ¿cómo es posible, Señor, que estoy pensando así? ¿Cierto? Se desarrollan esos pensamientos, ¿ve? Conductas, todas contrarias. Y uno dice, bueno, pero ¿será creyente? ¿No será creyente? ¿Por qué es que él, es verdad, aceptó el llamado del Señor? Está participando en el cuerpo de Cristo. Pero ¿por qué vive así? Porque no ha despojado.
¿Ve? Porque no se ha despojado del viejo hombre, sigue con esas conductas viciosas, ¿me entiende? Sigue manifestando las obras de la carne. Esas cosas que el apóstol escribió a los Gálatas y a los Corintios. Manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué cosa? Celos, contiendas, iria, fornicación, adulterio, mentira. Todas esas cosas tienen que ver con la naturaleza que está en Adán. Y Pablo dice, despójense de eso. Despójense de eso. ¿Cómo lo hacemos, hermano Pablo? Bueno, él dice cómo se hace eso. ¿Ve? Dice, renueven su manera de pensar. Renueven su manera de pensar. Ahora, Pablo también escribió a los romanos, en la carta capítulo 12 de Romanos, verso 2, dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no se hagan a la forma de pensar del mundo. Y es muy triste, amados hermanos, ver personas que Dios por su gracia los ha llamado. Tuvieron una vida toda desordenada y Dios por su gracia aquí los trae, ¿verdad? Pero llegan acá y quieren seguir viviendo igual. No. Necesitamos despojarnos. Y para eso se necesita realmente renovar la mente. Ahora, eso no lo puedes hacer tú. Eso es por la vida del Señor. Comienza con el Señor. Por eso la carta a los romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Qué importante, ¿verdad? Es que cambiemos nuestra forma de pensar. Recuerde, cuando el hombre pecó, todo se alteró. ¿Ve? Todo se alteró. Y por eso es que el hombre vive pensando, ¿ve? Con pensamientos egoístas, piensa que sabe más que Dios. Piensa que él puede conducir su vida mejor. No, dice Pablo, no os conforméis, no se hagan a la forma de este mundo. A veces vivimos imitando las cosas del mundo. Vivimos haciendo las cosas de los que hacen todos los demás, hablando como todos los demás. No, hermano, tiene que haber una diferencia entre la luz y las tinieblas. Pablo dice, salid de ahí, pueblo mío, no toquéis lo inmundo. Oiga lo que dice el Señor. ¿Ve? Ahora, entonces, es renovar la mente, es cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo se hace eso, pastor? ¿Cómo hacemos eso? Usted no lo puede hacer, hermano, estando todo el tiempo en las redes sociales. No, usted no puede, usted agarra una historia, agarra otra historia y usted no va a acabar. Así no se transforma la mente. No, así se llena la mente de cochinadas. ¿Entiende? Se renueva la mente, ¿cómo? Bueno, yendo a la palabra. La palabra es un lavacro. La palabra limpia. El Señor limpia esos tiempos que te apartas, donde comienzas a meditar en el Señor, a pensar en el Señor, a desear que el Señor hable a tu corazón. En ese tiempo de comunión, allí es donde la mente comienza a ser, ¿qué cosa? Transformada. Cuando nos reunimos en los grupos, en la iglesia, mire, comenzamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver una forma de pensar contraria a la que estamos viviendo y aprender a otra que se debe de hacer conforme a la voluntad del Señor. ¿Ve? Entonces, se necesita renovar la mente. Y Pablo dice eso. Eso es una responsabilidad de nosotros. O sea, de usted depende, ¿verdad? ¿Qué tipo de pensamiento usted permite que le gobierne? Es muy posible que le venga un pensamiento de ira, es muy posible que te venga un pensamiento de amargura, un pensamiento de venganza, pero por eso es importante renovar la mente. ¿Ve? ¿Qué dice el Señor? Cuando te quieres vengar, no os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deje que el Señor trate. Él lo sabe hacer mejor que usted, ¿cierto? Pero para eso hay que renovar la mente. Para eso hay que cambiar la manera de pensar. ¿Ve? Y luego dice Pablo, vestidos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre, ¿a qué se refiere? Bueno, a esa manera, a esa naturaleza divina que el Señor comienza también a despertar en aquella persona que ha atendido al llamado del Señor, que ha creído en el Señor. Dios comienza, así como hay deseos pecaminosos en la naturaleza adámica, también, ¿verdad? Cuando vienes a Cristo comienzan a despertarse ciertos deseos, deseos que provienen de Dios. ¿Me entiende? ¿Como qué, hermano? Bueno, la humildad. Comienza a reconocer que eres altanero, ¿eh? Y ahora comienza a ser una persona humilde.
Una persona humilde no es la persona que se viste mal, no. Una persona humilde es una persona que reconoce su dependencia, que no lo sabe todo, que no lo puede todo, que él necesita a los demás también. Es una persona humilde, comienza a tener un amor genuino, comienza a disfrutar de un gozo interno que el Espíritu Santo despierta en el corazón. Es la obra realmente del Señor. El Señor quiere, amado, siempre. El Señor quiere cambiarnos, quiere transformarnos. Para eso Él vino a morar en nuestro corazón. El problema es que muchas de las veces nosotros vivimos rechazando eso. Y por eso Pablo, ¿verdad?, pone estas advertencias. No contristéis al Espíritu Santo del Señor. No menospreciéis sus profecías. ¿Ve? No menosprecies al Espíritu de Dios cuando te está hablando. Sino todo lo contrario. La Biblia dice que su Espíritu de Él en nuestros corazones nos anhela celosamente. ¿Sabes tú eso? ¿Sabes eso que sientes, por ejemplo, cuando nadie te ve y dices algo o haces algo que tú sabes que no es correcto porque hay una voz interna que te dice que no está bien? ¿Ve? Esa es la voz del Señor. Esa es la voz del Espíritu de Dios hablando a tu conciencia. Porque les pregunto, ¿ustedes creen que la carne va a sacar un pensamiento que está haciendo algo malo si se deleita en hacer lo malo? Es el Espíritu de Dios hablándote. Por eso, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos despojemos, ¿ve?, de ese viejo hombre que está viciado, que renovemos nuestro pensamiento y que comencemos, ¿ve?, a vestirnos del nuevo hombre. Comencé con esa parábola porque creo yo que es demasiado importante. Demasiado importante que tú y yo entendamos que en este caminar no se vive como quiere uno. No, es como dice el Señor. ¿Ve? Termino con este pasaje. Vengan conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Le está hablando Pedro a la iglesia ahora. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido. Real que sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, si tú estás como pueblo, no es por ti, es por Él. ¿Ve? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A ver, aquí hay ciertas palabras que necesitamos conocer. La primera, ¿qué es el linaje escogido? Linaje escogido es una familia escogida, una familia espiritual, una descendencia elegida por Dios. Eso es lo que somos. ¿Ve? Y yo sé que a veces usted quizás dice, tanta deficiencia, sí, pero eso eres. ¿Ve? Tú eres un hijo que estás aprendiendo a vivir como hijo. Por eso hay que sacar muchas cosas. Pero para Dios tú eres especial. Es lo que está diciendo la Escritura. ¿Ve? Que somos linaje escogido. Y luego, ¿qué dice? Real sacerdocio. Real. ¿Ve? No solamente somos una familia escogida, sino también pertenecemos a este reino, a este rey. Somos participantes del rey. Por eso que la Escritura llama que somos reyes y sacerdotes. Pero también sacerdotes, dice ahí. Ahora, ¿para qué era un sacerdote o para qué es un sacerdote? El sacerdote es el que intercede, ¿cierto? Nosotros a veces vemos las condiciones de las personas y, ¿sabes?, nomás nos compadecemos de ellos. No, hay que orar. Hay que orar al Señor. Y también, cuando ves una necesidad y puedas hacerlo, hay que ayudar, ¿cierto? Pero esa es una responsabilidad de nosotros. Hoy en este llamado, el Señor nos hace un llamado, ¿ve?, a ocupar estos lugares que el Señor por su gracia nos ha dado. Entonces somos reyes y sacerdotes. ¿Qué más hacían los sacerdotes? Enseñaban, ¿cierto? Enseñaban la palabra a los que no sabían. Esa es nuestra responsabilidad, enseñar al que no sabe, al compañero de trabajo, intencionalmente, porque tú sabes que esa es la voluntad de Dios. ¿Eh? ¿Cuántos años han pasado desde que tú estás en el Señor? ¿A quién le has compartido? ¿Quién está a tu lado que dice, pastor, esta persona, por la gracia del Señor, el Señor me usó para hablarle? ¿O quién de los que están aquí te podría decir, mira, hermano, por este hermano, el Señor me salvó? ¿Cuántos años han pasado que realmente vivimos desobedeciendo el deseo de Dios?
de ocupar nuestro lugar como sacerdotes. Dice que somos sacerdotes según el orden, no de Leví, sino según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Nosotros ya no andamos con las ropas, ¿verdad? Pero sí andamos con un corazón realmente tierno, deseoso de que la gente conozca a Dios, porque ese es nuestro llamado. Entonces, fuimos llamados para eso. Dice el texto, para que anunciemos, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Nosotros, la iglesia, mis amados hermanos, somos los que se nos ha llamado a hacer este trabajo. Anunciar las virtudes. ¿Qué es una virtud? Cualidades de Dios, sus atributos de Dios. Nosotros somos los que debemos decirle a la gente que Dios tiene misericordia. Hay mucha gente que está allá que piensa que Dios lo rechaza, que no se siente digno, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa que no hay esperanza. Nosotros, la iglesia, Dios nos llamó para eso Dios te sacó de las tinieblas a la luz, para que tú vengas a ser una persona de esperanza para otros, donde llevas este mensaje de salvación. Este mensaje es cuestión de que tú tengas la convicción en tu corazón. Dios ya está obrando en ellos. El apóstol Pablo dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Es verdad que hay una gente que no quiere reconocer, y eso también está en la Escritura. ¿Y cómo oirán si no han creído? ¿Verdad? Pero nosotros somos llamados a eso. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. No calles. No cierres tu boca. No permitas vivir en que se vayan a enojar. No tienes que ofenderlos. Usted le puede contar su testimonio. Cómo el Señor, ¿verdad?, empezó a tocar su corazón. Cómo el Señor comenzó a obrar en su interior. Cómo el Señor le hizo ver su pecado. Cómo el Señor le mostró su condición pecaminosa. Cómo el Espíritu Santo del Señor le produjo en su corazón arrepentimiento. Algunos por alguna enfermedad, algunos un problema de matrimonio. Cómo el Señor te trajo. Y tú comienzas a contar, tú estás testificando del poder de Dios que hizo dentro de ti. Les estás hablando no solamente con las Escrituras, le estás hablando con la palabra viva, que Dios es real en tu propio corazón. Si es tan sencillo compartir el Evangelio, hermano. Así que no callemos. Fuimos llamados para eso. Él nos escogió para eso. Nos escogió para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Póngase de pie, por favor. Y demos gracias al Señor en este momento. Qué privilegio tenemos de ser sus hijos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Gracias por este llamado glorioso que tú nos haces, Señor, a pertenecer a esta gloriosa familia a la cual hoy, Señor, nosotros pertenecemos, participamos de ella, Señor, entendiendo, Señor, que no fue por nosotros. Nosotros no te buscábamos, tú nos buscaste a nosotros. Tú nos escogiste a nosotros, tú nos llamaste a nosotros. Y hoy por tu gracia aquí estamos, Señor. Pero sí entendemos por tu palabra, Señor, que tú no quieres que vivamos como querramos, sino que tú quieres, Señor, que podamos ser conformados a la imagen y semejanza de tu Hijo. Tú nos has dado tu espíritu, tú nos has dado tu poder, tú nos has dado tu palabra, tú nos has dado los ministros, Señor, para hablarnos. Y nos has dado lo más seguro, que es el Espíritu Santo tuyo en nuestro corazón. Por eso, Señor, te rogamos que nos ayudes a que podamos ser gente entendida, Señor, de aquellas cosas que debemos de despojarnos, debemos sacar de nuestro corazón. Señor, esas cosas que a veces humanamente no se pueden con nuestra fuerza porque es imposible. Lo único que puede limpiar, Señor, es tu espíritu, tu vida, tu sangre en nuestros corazones. Y hoy nos acercamos, Señor, a ti confiados, a ese trono de gracia. Señor, a ese oportuno socorro donde podemos ser auxiliados. Cada uno de nosotros sabe en las áreas que necesita uno ser, Señor, transformado, ser cambiado. Cada uno de nosotros sabe, Señor,
la manera de cómo se está uno conduciendo. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Y hoy queremos volver nuestro corazón a ti, Señor. Queremos que seas tú cada día ayudándonos a limpiarnos, a santificarnos. Que la gente te pueda ver a ti, Señor, en nosotros. Que no tengamos que decir que somos creyentes. No, Señor, que vean la vida de Cristo obrando en nuestra manera de vivir, Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana por la vida de tu Espíritu, Señor. Oh, te bendecimos, Señor. Gracias por pertenecer y ser tus hijos, Señor. También te damos gracias, Señor, por nuestras finanzas. De eso, Señor, que dice tu palabra que apartemos. De eso, Señor, hoy te traemos. Y lo hacemos con mucho amor, Señor. Lo hacemos reconociendo que todas las cosas te pertenecen. Que somos solamente nosotros mayordomos, Señor, de lo que tú nos has dado. Y de eso que nos has dado te damos, Señor. Con un corazón abierto a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a su hermano, dele su abrazo ahí de oso, hermano. Bendecidos.